Hola, muy buenas tardes a todos y buenos días a los que nos estáis siguiendo también desde México, desde el otro lado del charco, que me consta que tenemos mucha gente. Bienvenidos a este espacio de Mujeres que Transforman. Tengo el privilegio de que nos acompaña hoy Mercè Bray. Hola Mercè, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantadísima y agradecida de poder compartir un ratito de charla contigo, Mónica, y con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, para quien no conozcáis a Mercè Bray, aunque yo me imagino que seguro que alguno de sus libros o algunas de sus conferencias ya las habréis visto, quiero introducirosla. Ella es experta en internacionalización financiera de las empresas, diversidad, desarrollo profesional de la mujer y en liderazgo incluyente. Tiene un máster en Comercio y Finanzas Internacionales, posgrado en Integración Europea, máster en Programación Neurolingüística y es certificada en Coaching Relacional, entre otros. Hace unos años fundó Blue, un espacio para repensar nuevos modelos de liderazgo, y cofundó Diversity, una consultora especializada en diversidad y en liderazgo incluyente que opera en España y en América Latina. Asimismo, es socia fundadora de Redder, una red de referentes que apoya el desarrollo de la mujer en cualquier punto del planeta. Tiene más de 30 años en banca, ocupando diversos cargos de responsabilidad, como directora general de negocio internacional en Banco Sabadell, o bien como directora de banca transaccional y pymes en CaixaBank, lo cual le ha permitido acumular un profundo conocimiento del mundo empresarial. Ha sido presidenta de la Cámara de Comercio Italiana en Barcelona y miembro de distintos consejos y comisiones, tanto nacionales como internacionales. Escribió un libro que a mí la verdad es que me encantó, que yo creía que lo tenía encima de la mesa para enseñarlo, pero yo creo que se lo he dejado a alguien. Lo tenía hace unos días aquí, que se llama Alfas y Omegas y que yo os recomiendo efusivamente, porque además no es un libro solo para mujeres. Yo tengo varios de mis socios que el otro día, cuando sabían que Mercè Bray iba a venir, me dice David Cano: uy, pero si yo leí ese libro y además hice una reseña hace ya más de un año de ese libro. Es verdad. Sí. Así es que os lo recomiendo, como digo, no solo para mujeres, sino que yo creo que es para todo el público en general. Y tenemos la suerte de tenerla hoy, en estas fechas que son un poco malas, pero era cuando habíamos encontrado un hueco y no queríamos cerrar el año sin contar con su presencia. Nos va a dar una charla, yo creo que absolutamente inspiradora, titulada Saltando barreras a nuestro desarrollo profesional. Y como aquí la protagonista es ella y a quien yo quiero que escuchéis, Mercè, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Ay, muchísimas gracias, Mónica. Te estaba escuchando y pensaba, caramba, es verdad, ¿no? Que estamos aquí a las puertas de Navidad y que estamos haciendo aquí hablando todavía, ¿no? Del desarrollo profesional de la mujer, de las barreras y de todas estas cositas así, ¿no? Quizás en un mundo ideal deberíamos estar hablando de otras cosas, pero es que la realidad es muy tozuda, ¿no? Y la realidad nos dice que solo el 5% de las personas que ocupan consejos de administración en grandes empresas son mujeres, que solo el 16% son mujeres en cargos directivos y que estamos en las mismas cifras que el año 2008, ¿no? 22% si tuviéramos en cuenta también las pequeñas empresas, que tenemos todavía una brecha salarial del 25% o que el 70% de los puestos directivos en la administración pública están ocupados por hombres, ¿no? Entonces, casi que en este contexto justifica por qué estamos hablando de esto a las puertas de las fechas navideñas estas y no estamos diciendo otra cosa, ¿no? Efectivamente, yo dejé el mundo corporativo después de casi 30 años y lo primero que hice es escribir Alfas y Omegas, este libro que hacía referencia a alfas y omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones, ¿no? Y este libro, que lo escribí conjuntamente con Victoria Yasinetskaya, aquí es básicamente un libro de investigación y sobre todo un libro de mucho escuchar, digo yo, porque son más de 90 entrevistas a directivos y directivas de 20 países distintos. Hicimos una encuesta que cruzó 4 continentes. En Oceanía no respondió nadie, no sé por qué. No tengo ni idea, pero lo cierto es que de Oceanía no demos vuelta,
pero sí que tenemos de los otros 4 continentes muchas respuestas que fueron tratadas por una PhD en la Universidad Politécnica de Cataluña y que nos ayudó a sacar conclusiones de todas estas preguntas que hacíamos y que tenían mucho que ver el por qué nos cuesta tanto, ¿no?, el progreso de la mujer dentro de las organizaciones. Son conversaciones que iban por ahí, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver, y si, ¿no?, aquí si me ponéis la presentación para que pueda ilustrar un poquito lo que quiero decir, ¿no? Eso tiene mucho que ver en cómo funciona nuestro cerebro. Dejadme, ya sé que a estas horas igual es un poquito denso, pero me interesa mucho compartir con vosotros y vosotras esta necesidad de comprender cómo funciona este mecanismo que tenemos encima de los hombros, ¿no? Dice una neuroanatomista de la Universidad de Harvard, que se llama Jill Taylor, esta mujer explica de una forma magistral cómo funciona el cerebro y dice lo siguiente. Dice que nosotros tenemos, ¿no?, nuestro cerebro tiene 2 partes. Una parte es la parte izquierda del cerebro y esta parte izquierda se caracteriza porque es un cerebro racional, ¿no? Es un cerebro completamente analítico y racional. Es un cerebro que ve las cosas en dualidad y esto es importante porque es un cerebro que ve arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, tú y yo, ve las cosas por separado. Es un hemisferio que está focalizado en el hacer, ¿no? Es el responsable de que constantemente estemos haciendo cosas. Es un hemisferio que necesita tener las cosas en orden. O sea, es un hemisferio, imagínate que está lleno de casillitas, necesita tener toda la información metida en estos cajoncitos y si no tiene la información se la inventa, no tiene ningún problema. Pero su principal obsesión es que esté todo ordenado y todo completado de información. Además, este hemisferio, el hemisferio izquierdo, está conectado con una cosa que llamamos con lo masculino, que en el contexto del libro, y luego os cuento el por qué tuvimos que buscar una metáfora, lo llamamos alfa, ¿no? Lo que está conectado con nuestra esencia masculina que llamamos alfa. Luego tenemos, ¿no?, dice Jill Taylor, otro hemisferio, que es el hemisferio derecho, que tiene que ver con lo emocional. Es un hemisferio completamente distinto, es un hemisferio divertido, le gustan los colores, los olores, los sabores, ¿no?, las emociones. Es un hemisferio que ya no ve la dualidad, sino que ve el conjunto de las cosas. Es un hemisferio holístico, es un hemisferio que no está focalizado en el hacer, sino que está focalizado en el ser, en el sentir. Es otra cosa completamente distinta. Está vinculado con nuestra esencia femenino, que lo llamamos con omega, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 2 hemisferios completamente distintos. Como dice José Antonio Marina, tenemos un uso intensivo y exhaustivo del hemisferio izquierdo. Es el que rige en nuestra sociedad y específicamente también en el ámbito de las organizaciones. Hay mucho espacio ocupado por el hemisferio izquierdo y poco espacio ocupado por el hemisferio derecho. Casi que no puede ni respirar en determinados contextos. Si ahondamos un poquito más, ¿no?, en lo que llamamos lo masculino y lo femenino, lo alfa y lo omega. Esto tiene que ver con la definición de género, que sabéis que es algo acuñado para definir cuál es el rol que tenemos los hombres y las mujeres fundamentalmente en la sociedad. Por lo tanto, es algo absolutamente ficticio. Y si pudiéramos definir cómo son los hombres en términos generales, diríamos que los hombres se caracterizan porque tienen fuerza, capacidad de decisión. Los hombres son lógicos, racionales, valientes, osados, analíticos, con firmeza en la toma de decisiones. Esto podría ser un pensamiento común de cómo definir a los hombres en términos generales en la sociedad. Del mismo modo, definimos a cómo son las mujeres. Entonces, las mujeres, por definición, estaríamos más cercanas a cómo son las mujeres. Hombre, pues son empáticas, flexibles, con capacidad de comunicación, de llegar al consenso, de colaborar. Las mujeres saben escuchar, tienen intuición, tienen capacidad comunicativa. Entonces,
Así es como nos podríamos definir en términos generales entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino. Obviamente esto no es verdad. Esto no es verdad, ¿no? ¿Cuántos hombres hay que tienen capacidad de escuchar o son empáticos e intuitivos? ¿Y cuántas mujeres tenemos capacidad de analizar, de tomar decisiones con firmeza y de ser osadas o analíticas, ¿no? Por lo tanto, no es patrimonio de unos y de otras, pero en términos generales nos definimos de esta forma. Lo masculino, lo que tiene que ver con estas características, lo asociamos, como hemos dicho, con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio que está focalizado con el hacer y que tiene una conjugación verbal que es mucho árbol de las organizaciones. Es lo alfa, lo masculino, está vinculado con el administrar, el gestionar, el planear, el competir. En cambio, lo femenino, que llamamos omega, está más vinculado con otras cosas que están mucho menos conjugadas en el ámbito de las organizaciones. Y me refiero, pues, por ejemplo, al fluir, al crear, al nutrir, al cooperar. Son vocablos que ni muchísimo menos ocupan el espacio que ocupan estos otros vocablos que habíamos definido para lo alfa o para lo masculino dentro de las organizaciones. Aquí hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto que es el que es y que tiene un nombre que se llama patriarcado y que ha hecho una cosa muy cookie, que es coger los atributos que tradicionalmente hemos atribuido a los hombres y los ha ensalzado. Es decir, ha dicho que estos atributos contribuyen a conseguir el éxito y hemos cogido los atributos, o el patriarcado ha cogido estos atributos que tradicionalmente hemos asignado a las mujeres y ha hecho otra cosa distinta, los ha denostado y ha dicho que esto no es tan valioso y por supuesto no contribuye en la misma medida a conseguir el éxito. Fíjate que si hay alguna cosa que me va a ayudar a conseguir el éxito, yo quiero más de esa cosa. Y cuando yo quiero más de esa cosa cada vez está más presente y más presente, por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones. Cuando yo tengo una cosa en exceso, esto puede empezar a mostrar su parte más destructiva. Y te lo cuento con una metáfora. Imagínate el agua. El agua, ¿no? Y hoy que está lloviendo a cántaros en Madrid, el agua es pura bendición. En su justa medida riega los campos, limpia la atmósfera, llena los embalses. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el agua en exceso? Tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones. Es pura destrucción. Esto mismo pasa cuando yo tengo los atributos de lo masculino, los atributos alfa, en exceso. Fíjate que de la fuerza puedo pasar con mucha facilidad a la violencia, de la decisión a la imposición, de la lógica a la intolerancia. Puede pasar de la racionalidad al exceso de pragmatismo, de la valentía a la osadía, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa cuando yo tengo un exceso de lo femenino. Cuando tengo un exceso de la empatía, es fácil que yo caiga en la tendencia al servilismo. Cuando yo tengo un exceso de flexibilidad, me puede costar establecer límites. Y si tengo un exceso de comunicación, de verborrea, esto es charlatanería pura. Y si tengo un exceso de llegar al consenso, puede ser sumisión, y de colaboración el exceso de humildad y de generosidad. Por ejemplo, puede aparecer la inseguridad. Por lo tanto, cuando tenemos en exceso cualquiera de estos dos atributos esenciales del ser humano, de la persona, que es la energía masculina y femenina, que es lo alfa y lo omega, cuando lo tengo en exceso, me aparece la parte más destructiva. En términos generales, los hombres, el colectivo hombres, han practicado más todos los atributos asociados, como hemos dicho, a los hombres. Y las mujeres hemos ensayado más los atributos que tradicionalmente hemos
asociado a las mujeres. Por lo tanto, es mucho más fácil que en el colectivo hombres encontremos violencia, encontremos intolerancia, exceso de pragmatismo, etcétera, etcétera. Y en el colectivo de las mujeres encontremos más a menudo dificultades para establecer límites, dificultades para, ¿no?, mostrarnos tal y como somos, para hacer valer nuestro punto de vista, etcétera, etcétera. Esto que hemos comentado, se añade o le podemos añadir otro aspecto más de las particularidades de cómo funciona nuestro cerebro, que son esos modelos mentales que confeccionamos con base mucho a lo que hemos estado hablando hasta ahora, que son los sesgos inconscientes. Nosotros, las personas, nosotras, gestionamos una cantidad ingente de información, millones y millones y millones de bits de información, y solo somos capaces de procesar una parte ínfima de esta información que recibimos constantemente. Para manejarnos en un entorno tan exigente como esto, en el ámbito de las organizaciones y en el conjunto de la sociedad, necesitamos unos modelos mentales que nos ayuden a manejar toda esta información, ¿no?, todos estos estímulos que recibimos constantemente. Estos modelos mentales se llaman sesgos inconscientes. Figúrate que las personas decimos que somos muy racionales, ¿no? Y decimos, bueno, yo recibo la información, la analizo y luego tomo una decisión o pongo en práctica una acción. Esto no es del todo cierto. Nosotros recibimos de media tomamos de media unas 37.000 decisiones durante el día, y de estas 37.000 decisiones que tomamos, solo el 5% están en esta parte racional. Yo cojo la información, la analizo y cuando tengo una conclusión actúo consecuentemente. Solo de estas 37.000 decisiones que tomo, en un 5%. Quiero decir que en el 95% de las decisiones, acciones que tomo durante un día, que tienen repercusión en mi vida, esto, el 95% corresponde a patrones automáticos, y estos patrones automáticos están fundamentados en los sesgos inconscientes que están muy impactados por todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no?, por esta manera de definirnos a los colectivos en el entorno social. Estos sesgos inconscientes son algo muy fundamental en nuestro manejo del día a día, porque generan cosas que son muy importantes para nuestro desarrollo. La primera cosa que generan son los estereotipos. Los estereotipos son pensamientos comunes, son pensamientos compartidos por una amplia parte de la población en un determinado ámbito cultural. Esto es un estereotipo. Está vinculado con el nivel de lo que pienso. Por ejemplo, un estereotipo muy habitual en el grupo mujeres es: las mujeres son muy emocionales. Esto es un estereotipo. Cuando yo lo bajo un poquito más, entro en otro nivel, que es en el mundo de los prejuicios, que tiene que ver con lo que siento. Del mundo de lo que pienso, bajo al mundo de lo que siento, y de aquí nace el prejuicio. Si el estereotipo es: las mujeres son muy emocionales, el prejuicio sería: como las mujeres son muy emocionales, soportan mal la presión. Esto ya es un prejuicio. Y fíjate que cuando yo sumo lo que pienso y lo que siento, un estereotipo y un prejuicio, aquí nace la acción, que es la discriminación, que es mi forma de actuar. Si sigo con el ejemplo, las mujeres son muy emocionales, este es un estereotipo, el prejuicio es: siento que no soportan bien la presión. Imagínate que en una organización existe un puesto de esos caramelosos, un puesto que tiene mucha visibilidad pública y, por tanto, es un puesto donde hay mucha presión para que des la talla en ese puesto. Tenemos que elegir, la persona que tiene que elegir a qué persona va a poner en ese ámbito de responsabilidad, puede elegir entre un hombre y una mujer. Pero claro, inconscientemente la persona sabe que las mujeres son muy emocionales y que soportan más la presión. Entonces, casi que no me la juego y voy a apostar por él. Esto es un proceso absolutamente automático que funciona
se detona automáticamente muchas veces cuando tomamos decisiones. Especialmente se detonan estos procesos cuando estamos sometidos y sometidas a presión en el día a día, y de esto es como muy habitual. Estos estereotipos, prejuicios, la discriminación generan otras cositas que son barreras muy significativas en el desarrollo profesional de la mujer. Tenemos, ¿no? Voy a poner solo unos pocos ejemplos porque creo que lo interesante es que yo ponga encima de la mesa una serie de elementos. Todo esto son conclusiones de las horas y horas de conversación para preparar el libro. Si queréis luego hablamos un poquito de esto, pero quisiera poner encima de la mesa como una serie de conceptos que luego nos abran a la conversación, que me parece que va a ser la parte más rica. De los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que vienen de los sesgos inconscientes, que son modelos mentales que yo tengo cuando defino cómo son los comportamientos de los grupos sociales, se generan, por ejemplo, el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora lo padece el 70% de la población, es súper habitual y muy especialmente las mujeres. El síndrome de la impostora es esa sensación de que, bueno, vale, yo estoy aquí, pero en realidad no soy tan buena como se piensan que soy. No estoy impostando algo que no es real. Es esa sensación cuando te proponen ¿no? Existe la posibilidad de proponerte a una promoción y sientes que todavía no estás del todo preparada. Estoy en un estudio muy divertido de HP que dice que los hombres, en términos generales, cuando ven, ¿no?, el descriptivo de una promoción, cumpliendo el 60%, ya se levantan la mano y se presentan. Y que las mujeres, cuando vemos que cumplimos el 100% de los requisitos que pide ese nuevo puesto, nos lo empezamos a pensar. Entonces tenemos mecanismos distintos que vienen de todo esto que hemos estado contando, ¿eh? El síndrome de la impostora es esa necesidad de brillar en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser buenas profesionales, pero si lo somos también buenas madres y por supuesto bien buenas hijas y por supuesto buena pareja. Y si tenemos hermanas o hermanos, buena hermana, etcétera, etcétera. No tenemos la necesidad de brillar en todas las facetas de nuestra vida. Y además nos cuesta pedir ayuda porque eso de pedir ayuda significa que valgo poco, que no lo puedo hacer por mí misma, ¿no? Estamos ahí en una espiral de exigencia bastante perniciosa. Otra de las cosas o de las barreras que todo este contexto que estamos contando provoca es lo que llamamos el síndrome de la carga mental. El síndrome de la carga mental es una sobrecarga cognitiva y emocional que viene provocada por muchas veces, y es un detonante del síndrome de la carga mental, de tenerse que hacer cargo de diferentes realidades. Por ejemplo, la realidad doméstica y la realidad profesional. Entonces, esto tiene mucho que ver con aquello de la corresponsabilidad o ¿no? La conciliación, ¿no? Son palabras como bastante simpáticas porque no siempre las tenemos bien entendidas, ¿no? Entonces, en encuestas que hemos realizado, ¿no?, más del 70%, casi el 78% de las mujeres, en este caso encuestadas, dicen que sus parejas les ayudan en casa. Y esto no es exactamente corresponsabilidad, pero ese trabajo de organizar, orquestar, etcétera, etcétera, cae mayoritariamente, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, ¿no? Entonces, esto provoca una sobrecarga mental específicamente en las mujeres. También lo sufren hombres, pero en una proporción mucho más baja, que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque esto provoca... y esto lo hemos visto, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, que una de cada 4 mujeres renunció a sus responsabilidades como directiva después de la pandemia. ¿No? ¿Por qué? Por una sobrecarga mental excesiva. ¿Cómo detecto si tengo si tengo el síndrome de la carga mental? Pues hay un tip muy facilín, que es si tú eres
de esas personas que necesitas constantemente tener una lista de todas las cositas que tienes que hacer, ir tachando de la lista, tienes unas posibilidades muy altas de tener el síndrome de la carga mental. Otro de los síndromes es el síndrome de la abeja reina. Este es un síndrome distinto. Este síndrome de la abeja reina tiene que ver con esas mujeres que han llegado a distintos ámbitos a nivel, ¿no? Ámbitos de responsabilidad de dentro de las organizaciones y que tienen un comportamiento especialmente exigente y duro con las mujeres. Son mujeres que prefieren trabajar con hombres, son mujeres... A mí no me han regalado nada, todo lo que he conseguido es por mis propios méritos, ¿no? Son mujeres que están mucho en este pensamiento. En términos generales, somos muy duras cuando nos encontramos con abejas reinas dentro de las organizaciones. He tenido la ocasión de tener peers, de tener compañeras y tener ahora clientas que son abejas reinas tremendísimas. Y la verdad es que en cierto momento me dan como mucha ternura. ¿Por qué? Porque a veces no hay más remedio que ser abeja reina. Porque estamos compitiendo en un entorno muy masculinizado donde rigen unas reglas del juego que son muy competitivas y o te masculinizas y juegas estas reglas de juego o simplemente no llegas o simplemente no permaneces, ¿no? Por lo tanto, a veces el hecho de que las mujeres nos tengamos que masculinizar o que adoptemos comportamientos que son típicos de los hombres y que los esperamos menos de las mujeres, y esto se llama sesgos perceptivos, esto es debido a las reglas del juego que hay en el entorno y somos específicamente duras con esto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en plena carrera en el ámbito corporativo, yo no tenía esta vocecita que tengo ahora, ¿no? Tengo así como una vocecita que tiene un punto de dulce y no sé qué cosita es, ¿no? Yo tenía una voz completamente distinta, un tono de voz mucho más grave que el que tengo ahora. ¿Por qué? Porque la voz de las mujeres no se escucha. Tenemos un timbre de voz que no es el timbre de voz que se escucha habitualmente en el ámbito de los negocios. Entonces tenemos que educar nuestra voz o no. Pero ¿no? Una de las cosas que se propone es educar la voz para hacerla algo más grave, para que sea escuchada en entornos muy masculinizados. Y la artífice, ¿no? Una de las primeras mujeres que utilizó esta técnica es Margaret Thatcher, que yo hasta lo puedo comprender lo difícil que tenía esta mujer para hacerse escuchar en el Parlamento británico, ¿no? Otro de las barreras, ¿no? Y estamos hablando de barreras en el desarrollo profesional de la mujer en este caso, es el techo de cristal. El techo de cristal, yo quiero distinguir dos techos de cristales distintos. Hay un techo de cristal que está afuera, es un techo de cristal extrínseco y es evidente. ¿Cuántas mujeres presidentas del gobierno, en este caso en España, han habido? Entre una y ninguna. Esto es un techo de cristal clarísimamente. Hay 192 países en el mundo, menos del 10% tienen una mujer al frente del gobierno. Esto es un techo de cristal. Pero hay otro techo de cristal que también es muy relevante y hablamos menos, que es el techo de cristal intrínseco, que es un techo de cristal móvil, que es un techo de cristal que nos situamos cada una de nosotras. Es un techo que yo lo pongo aquí y es algo que a mí me parece que yo no puedo superar y tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora y con estas cositas, ¿no? Entonces, es ese techo de cristal que yo me sitúo y que hasta aquí y ahí yo tiro la toalla. Entonces, este me parece especialmente importante detectar y analizar, y muy específicamente cuando estamos desarrollando nuestra carrera profesional en ámbitos que están muy masculinizados, ¿no? Ayer hablaba con una mujer que es una de las pocas mujeres directivas del ámbito de la minería en Perú, ¿no? Y me contaba cómo de difícil es desarrollarse en un ámbito tan masculinizado como este, ¿no? Y cómo de evidente es el techo de cristal allí y cómo de evidente es la necesidad de que individualmente cada una de las mujeres rompa su propio techo de cristal para no limitarse en el desarrollo de su carrera profesional.
En el otro extremo de la carrera, esto es cuando ya, ¿no?, he hecho un cierto recorrido, el techo de cristal tiene más que ver, ¿no?, cuando he hecho ya un cierto recorrido. En los primeros años está lo que llamamos el peldaño roto, ¿no? Es el eslabón roto. Y esto acontece entre los 5 o 6 primeros años, donde el 30% de las mujeres tira la toalla. Y dice, a ver, un momento. Las condiciones de juego estoy viendo que no son iguales para todos en esta organización. Estoy viendo que tengo compañeros con la misma preparación, con las mismas capacidades y habilidades que me están, ¿no?, como adelantando por la derecha y por la izquierda. Y en ese momento la mujer decide, muchas veces en un 30%, que es un porcentaje muy elevado, tirar la toalla, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el peldaño roto. Aquí dejo ya de poner problemas encima de la mesa y ver la parte, ¿no?, la parte medio vacía del vaso, ¿no? Y vamos a empezar ahora a co-crear cómo podrían ser soluciones a estas barreras que hemos puesto encima de la mesa. La primera formulación que quiero poner encima de la mesa es la necesidad del equilibrio entre lo que llamamos alfa y lo que llamamos omega, ¿no?, nuestra esencia masculina y nuestra esencia femenina. Es esto el equilibrio MOMA, que es moderado omega, moderado alfa. Y lo que me interesa mucho destacar en este punto, esto está como muy explicado en el libro, es que esto no es un punto, sino que es un espacio. El equilibrio nunca puede ser un punto. ¿Por qué no un punto? Si el equilibrio está en un punto, esto es estático y lo que es estático es muerte. Por lo tanto, ahí no hay ninguna posibilidad de progresar. Lo que yo necesito es un espacio de equilibrio donde yo pueda echar mano de mi esencia omega y de mi esencia alfa. Fíjate, si yo tengo que hacer frente a la competencia, esto es alfa. Tengo que echar mano de mi esencia alfa o masculina. Pero en cambio, si tengo que escuchar a mi mercado target, si tengo que escuchar, entender cuáles son las necesidades de las personas que están trabajando conmigo, esto es omega, ¿vale? Por lo tanto, la parte que nos permite desarrollar nuestro estilo más genuino de liderazgo es cuando nos permitimos oscilar en este espacio donde lo alfa y lo omega tienen exactamente la misma validez. Y es un espacio que tenemos que co-crear nosotros y nosotras dentro de las organizaciones, porque en términos generales el espacio está ocupado por lo alfa y hay muy poquito margen para lo omega. Fíjate, en el síndrome de la impostora, yo lo que necesito es alfa, necesito osadía. Cuando estoy en la carga mental, necesito alfa, que es el pragmatismo, la racionalidad de analizar qué es lo que estoy haciendo y empezar a delegar. Y esto es alfa. Cuando estoy, en cambio, en abeja reina, lo que necesito es omega. Necesito una de las habilidades que yo creo que necesitamos más en las organizaciones y en el conjunto de la sociedad, que es la capacidad empática de la persona y ponerla encima de la mesa. Cuando estoy en el techo de cristal, necesito alfa. Necesito, para poner límites, para romper techos, para derribar barreras, necesito determinación. Y esto es muy alfa. Y cuando estoy en el peldaño roto, lo mismo. Necesito echar mano de mi parte alfa, ¿no? Por lo tanto, estamos todo el rato con una especie de baile simbiótico entre lo que es alfa y lo que es omega. Déjame que comparta contigo ahora una parte, ¿no?, es la parte que yo le llamo la parte del sueño, pero que creo que debemos tener como muy presentes dentro de las organizaciones. Mira, yo creo que, y esto creo es una realidad, ¿no?, es algo contrastado, años atrás en nuestra sociedad, lo que construíamos mayoritariamente eran iglesias y catedrales. ¿Por qué? Porque la vida de las personas giraba en torno a la religión. ¿Qué es lo que construimos hoy en día? Construimos fábricas, edificios de oficinas,
centros comerciales también. ¿Por qué? Porque la vida de las personas gira, ante todo, alrededor del trabajo. Fíjate que nos pasamos 1/3 de nuestro tiempo de vigilia, fuera del sueño, de nuestro tiempo de vigilia, nos lo pasamos trabajando. Por lo tanto, es absolutamente fundamental lo que pasa en las organizaciones. Y la parte del sueño es, si años atrás, cuando la vida de las personas giraba alrededor de la religión fue capaz de cambiar la sociedad, hoy en día que la vida de las personas gira alrededor del trabajo, quizás seamos capaces de cambiar nuestra sociedad cambiando nuestras organizaciones. Por lo tanto, las personas que trabajamos dentro de las organizaciones tenemos un papel muy relevante para ejercer la influencia hacia una sociedad distinta, mucho más equitativa, sostenible, justa, seguramente. Hay una mujer que se llama Ryan Eisler, que es una socióloga que escribió, tiene una mujer que tiene 84, 85 años, hace 35 años publicó un libro que recientemente, el año pasado, fue reeditado de nuevo, que se llama El cáliz y la espada. Este libro, dicen que es el libro más importante después del origen de las especies de Darwin. Y en este libro, Ryan explica que nosotros, las personas, ¿no?, vivimos en un paradigma que se llama, que es un paradigma que está basado en la dominación, en la violencia, en la sumisión. Pero que, ¿no?, y que esto nos lleva a pensar que la raza humana somos así, por definición. Somos dominantes, violentos y que tendemos a ejercer la sumisión en las otras personas. Y dice Ryan, y a mí me parece que es un mensaje absolutamente precioso, que esto no es verdad. Esto no es verdad. Dice que años atrás existía, hace miles de años, existía una sociedad distinta, una sociedad que estaba basada en un paradigma diferente, en un paradigma basado en la colaboración, en la paz, en el respeto. Y que lo único que tenemos que hacer las personas es recordar. Esto es lo mismo, ¿no?, que dice, bueno, esta mujer joven, de aquí soy yo. Hace años tuve la ocasión de conocer a Shinoda Bolen. Shinoda Bolen es una psiquiatra junguiana, ¿no?, que ha escrito un montón de libros y que es una altísima defensora de lo que es lo femenino, ¿no?, esa esencia de lo femenino muy presente en las mujeres y también en muchos hombres. Y Shinoda tiene una frase que a mí me gusta especialmente, que dice: el mundo está enfermo y necesita de los cuidados de la madre, ¿no? Esto es una metáfora, evidentemente, y dice, ¿no?, que lo que necesitamos es más de esa esencia femenina para hacer que las organizaciones, que la sociedad, que la forma en que tenemos, ¿no?, de abordar los negocios tenga en cuenta esa esencia femenina para reconducir este mundo hacia otra, ¿no?, hacia un futuro mejor. Yo creo aquí, ¿no?, que las mujeres hemos estado apartadas durante miles de años de la esfera pública. La esfera pública, el ámbito de los negocios, era un territorio habitado fundamentalmente por los hombres. Nosotras hace 30, 40 años, 3, 4, 5 décadas, no más, que estamos contundentemente ocupando parte de la esfera pública, y que ocupar la esfera pública lo podemos hacer de dos formas. Una forma es adoptando los patrones existentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿no?, las mujeres, es adaptarnos a unas reglas del juego que ya existen, ¿no? Tenemos que adaptarnos a algo preestablecido. En este entorno, lo único que haremos es contar mujeres. Para que las mujeres cuenten, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego. Y yo creo que las reglas del juego
tienen que ver mucho con poner encima de la mesa nuestra esencia femenina, esa esencia que, repito, es patrimonio de hombres y de mujeres. Y acabo, ¿no?, con esta frase que también está en el libro, que me encanta, ¿no?, de Abdul Baha, que dice que el mundo de los humanos tiene dos alas. Una son las mujeres y la otra los hombres. Hasta que ambas alas no estén igualmente desarrolladas, el pájaro no puede volar, ¿no? Yo creo que es una forma muy poética de decir algo a lo que aspiramos muchas y muchos, ¿no?, que es alcanzar definitivamente una sociedad equitativa donde hombres y mujeres nos podamos desarrollar plenamente, y lo que se tenga en cuenta es básicamente nuestro talento en su máxima expresión. Muchísimas gracias, Mercè. Bueno, yo no sé si me he quedado sin palabras, que para mí es difícil, pero voy a tratar de comunicar a quienes nos están siguiendo, ¿no? O sea, yo había leído el libro, ¿no? Pero luego esa síntesis, ¿no?, que tú haces, ¿no?, cuando lo cuentas y cuando lo explicas, ¿no?, con esa claridad, ¿no?, y con esa a la vez sencillez que cala, ¿no?, y que hace que los mensajes se entiendan, aunque uno tenga sesgos e incluso no esté predispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, yo quiero darte las gracias de verdad por haber encontrado este hueco. Yo creo que ahora los que nos escuchan entenderán por qué, aunque sean estas fechas, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder escuchar a Mercè. Y además quiero invitaros a todos a que nos hagáis llegar preguntas, porque como tenemos hoy varios canales, ¿vale?, pero nos las van a ir pasando, pues a que tenéis la oportunidad de ahora, en estos 10 próximos minutos, de poder preguntarle a Mercè. Yo voy a trasladar vuestras preguntas, así que podéis hacerlas llegar a través del chat de Webex, de YouTube, del canal en el que estéis, que las vamos a ir filtrando y haciéndoselas llegar. A mí me gusta, Mercè, siempre ver la vida con optimismo, y además en el tema de la igualdad de género y en el tema de las mujeres es que, como no lo veamos así, tiraríamos la toalla, ¿no?, como tú has dicho, viendo los números, viendo la realidad. Y además con algo que tú has comentado, ¿no?, que yo siempre he tenido esa percepción, y es que hace años estábamos casi mejor que ahora, ¿no? O sea, yo tengo una bisabuela con una foto que todavía guarda en mi familia, en la que mi bisabuela iba por los mercados vendiendo porque se quedó sin marido muy jovencita y tenía que sacar a 3 hijos adelante. Y nadie cuestionaba lo que hacía, lo que dejaba de hacer, si era un estereotipo o no. Todo lo contrario, ¿no? Tenía como el apoyo de la sociedad y era como súper bien visto. Entonces, creo que a la hora de ir evolucionando nuestra sociedad, y no sé si el estado del bienestar, fíjate, nos ha perjudicado en los temas de igualdad de género, ¿no? Hay veces que cuando hay la necesidad se aparcan los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Yo creo que las mujeres croatas nos han dado una lección en esta guerra y nos la están dando, ¿no? Y al final, cuando hay una necesidad, lo que prima es quién puede, quién tiene el talento, aportar, hacer, resolver, ¿no? Entonces, o sea, me ha encantado esa alusión, ¿no?, que hacías al pasado, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gustaría que comentases tu opinión. Yo creo que en el contexto actual la digitalización, fíjate, es un gran aliado para el desarrollo de la mujer y para que las cualidades que tenemos más de omega que de alfa, tengamos una posición predominante, ¿no? Porque al final la digitalización está haciendo que la comunicación sea muchísimo más importante. Es mucho más complicado comunicar como estamos tú y yo ahora que cuando comunicas, ¿verdad?, en presencia física. Entonces, la comunicación a través de los canales digitales hace que tengas que tener habilidades mejores de comunicación. La escucha es súper importante y es mucho más difícil escuchar a los clientes, mucho más complejo en los canales digitales si realmente no tienes esa habilidad, ¿no? Entonces,
yo creo que hay muchísimas de las cualidades que tenemos las mujeres, la empatía, lo mismo, ¿no? O sea, es mucho más difícil dirigir equipos cuando la relación que tienes con tu equipo es a través de una cámara, ¿no? O sea, hay que esforzarse en esas habilidades empáticas. Entonces, no sé si coincides conmigo en que por fin el contexto, ¿no? En la economía, la transformación digital que está habiendo, puede ser un aliado para que las mujeres, las cualidades que tenemos las mujeres, sean más importantes y empiecen a pesar más en las organizaciones que los estereotipos alfa que veníamos manejando hasta ahora. Totalmente. Aquí hay una cosa que a mí me parece que es una de los aprendizajes también del libro, que tenemos que ser como bastante contundentes en cambiar las reglas del juego. O sea, las reglas del juego son las que son. Entonces, y hay una cosa que se llaman privilegios invisibles. Entonces, a nadie le gusta perder los privilegios que tiene. Entonces, nosotros hemos montado todo el tema del desarrollo de la mujer en las organizaciones, en la sociedad y así, desde un punto de vista de la confrontación. Y ahí no vamos a ganar nunca, porque en la confrontación no vamos a cambiar las reglas del juego. Y aquí de lo que se trata es cambiar las reglas del juego, no someternos a unas reglas del juego que no aprovechan ni tienen en cuenta ni ponen en valor esos atributos que hemos venido entrenando durante hace miles de años. Por lo tanto, yo creo que necesitamos como una firmeza y una contundencia muy espectacular y se está empezando a dar con el tema de la gran ruptura, por ejemplo, que estamos viendo en los Estados Unidos, de muchas mujeres directivas que dicen, un momento, con estas reglas de juego no juego, y se van. Miles y miles y miles de mujeres. Entonces, esto es romper las reglas del juego. Entonces, yo tengo muchas capacidades, tengo habilidades que son absolutamente necesarias para hacer un cambio de paradigma en las organizaciones, porque si no lo vamos a tener complicado. O me valoras o qué vamos a hacer. Pero desde ahí, ¿por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la voz. Entonces, la voz de las mujeres, y lo podemos vestir de lagarterana, pero la voz de las mujeres en la sociedad no se escucha. No se escucha. O sea, la voz de las mujeres las escuchamos para temas de cuidado, el cuidado de la casa, el cuidado de las personas dependientes, para temas del cuidado del cuerpo, la belleza. Para eso escuchamos a la voz de las mujeres. Pero mírate las fotografías que salen cuando hablamos de la carrera armamentística, cuando hablamos de cómo distribuimos el PIB de determinadas naciones o organismos, cómo es una fotografía de gris y cuánta poca representatividad de lo otro hay. Entonces no hay que esperar a ser invitadas, hay que tomar la voz. Y tomar la voz significa precisamente esto, poner límites y ponerlo y aprovechar, como bien decías, Mónica, un contexto que nos es naturalmente favorable a esas habilidades que hemos desarrollado. Pero esto no nos lo van a dar, es tomárselo, que es una cosa distinta. Hay que tomarlo, que es una cosa distinta. Mira, me están ya pasando preguntas que nos están haciendo. Bueno, creo que, no sé, luego nos dirán la cifra exacta, porque como están con muchísimos canales a la vez, pero que tenemos cientos de seguidores escuchándote, Mercé. Me están haciendo llegar ya algunas preguntas. Dice, creo que es una mujer la que lo dice. Dice, lo primero, gracias por la sesión. Siento que tengo todos los sesgos mencionados. ¡Qué horror! Pero la parte del equilibrio que comentabas es la parte que veo más compleja. ¿Cómo detecto qué tengo que hacer en cada momento? ¿Es difícil detectar que te encuentras en el síndrome concreto? Bueno, no te preocupes si tienes todos los sesgos porque es lo normal. O sea, no es posible no tener sesgos. O sea, hay una cosa que se llama metasesgos, que es el sesgo de pensar que yo no tengo sesgos. Esto no puede ser. O sea, nuestra forma de procesarnos y de gestionar toda la complejidad de nuestro entorno es con sesgos. O sea, por ahí ni te preocupes. La otra cosa es cuando yo tomo conciencia de estos sesgos, ¿cómo hago? Cuando yo tomo conciencia de estos sesgos, ¿cómo hago para que esto no vaya en mi contra? Esto es lo realmente importante.
Esto es lo realmente importante, ¿vale? Estos son los sesgos. La otra cosa son los síndromes. ¿Cómo detecto que tengo el síndrome de la impostora? Cuando tengo esa vocecilla ahí dentro que me está diciendo que no soy suficiente. Si yo tengo esa vocecilla que me está diciendo que no soy suficiente, tengo el síndrome de la impostora. Y esto es altamente limitante, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues empezar a mirar por el retrovisor todo lo que ya he conseguido y ponerlo en valor. Empezar a mirar cuáles son esas cualidades innatas, intrínsecas y las que he desarrollado que me hacen a mí ser distinta en determinados aspectos y ponerlo en valor. O sea, hay todo un ejercicio de autoconocimiento y de ponerse en valor a una misma. Cuando tengo el síndrome de la carga mental, que es absolutamente trascendente para asumir cada vez mayores responsabilidades o simplemente vivir un poquito mejor, es empezar a delegar. Mira, hay una cosa que me parece súper interesante. Una cosa es estar cansada y la otra es quedarte sin energía. Cuando yo estoy cansada, descanso y al día siguiente estoy otra vez en plenas facultades. Cuando me quedo sin energía, cuando estoy drenándome de energía, aunque descanse, no puedo seguir adelante. Cuando yo me quedo sin energía, es que hay cosas en mi vida que no están bien. O no estoy alineada con mi propósito, o no estoy siendo fiel a mis valores, o no están siendo respetadas mis habilidades y cualidades. Por lo tanto, algo muy importante es distingue entre si estás cansada o si te quedas sin energía. Y si te quedas sin energía, empieza a soltar lo que te está drenando la energía. Qué buen consejo, qué buen consejo. Sobre todo uno cuando llega ahora a final de año, ¿verdad? Que muchas veces llega efectivamente más agotado, es fundamental hacer esa reflexión, ¿no? Es que realmente estoy cansado, pero duermo, descanso unos días y recupero, o es un agotamiento crónico, ¿no? En cuyo caso efectivamente viene muy bien pensar qué es lo que lo está provocando. Nos están haciendo llegar más preguntas. Nos dice, me encantaría saber si hubo algo en la vida de Mercè que la hizo ser más empática con el lado femenino. Me llamó la atención cuando dijo que en su carrera tenía otro tono de voz que el de ahora, más masculina. Saber si hubo algún momento que la impactara y comenzara a cambiar eso o fue una evolución. No, yo tengo distintos momentos en mi carrera profesional que son avisos, ¿no? O sea, yo fui directora muy joven, por ejemplo, yo vengo de una formación muy mecanicista, empresariales, másteres, todas estas cositas, y muy enfocada al hacer, muy hemisferio izquierdo. Entonces, cuando fui directora y tuve el primer equipo, caramba. Yo decía una cosa, pero la gente no tracciona así como así. O sea, tú lo puedes tener muy claro, pero la gente hace lo que le da la gana y bien hecho, ¿no? O sea, esto de que las personas traccionen cuando tú bajas instrucciones, esto no es tan automático. Entonces, aquí empecé a pensar qué es aquello que hace que las personas traccionen y se vinculen con aquella propuesta que yo estoy haciendo. Y eso no tiene nada que ver con lo racional. Aquí es cuando empecé pues con la programación neurolingüística y entender esta otra parte de la persona que tiene más que ver con lo omega, ¿no? Y ahí es donde empecé a ver la necesidad de equilibrar entre las dos partes, porque puedo hacer un business plan y puedo tener muy claros cuáles son los retos del próximo ejercicio que voy a hacer en el primer trimestre, en el segundo Q, en el no sé qué, pero esto lo tienen que hacer las personas. ¿Y cómo hago para comprometerlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue un momento muy determinante. Un momento muy determinante también en mi carrera profesional, fue muy al principio también, cuando me di cuenta de que las reglas de juego no aplican para todos. Yo me acuerdo que era muy al principio, yo ya me había empezado a especializar en la internacionalización financiera. Un director de una sucursal me presentó una propuesta. Oye, tengo un cliente, ha hecho unas operaciones con Turquía, esto se va a la ruina. Mira, dale un vistazo a ver si te ocurre algo. Yo cojo todo el expediente, se me ocurrió una estructura financiera que luego se ha replicado mucho, no se hacía todavía, se ha replicado mucho, que le salvaba del riesgo de cambio, le daba acceso al crédito, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí me pasé 3 semanas montando toda la estructura con el trabajo que esto da, voy a la reunión
el día determinado está el presidente de la compañía, el director financiero y el director de la sucursal bancaria. Y voy yo con el expediente, con la solución. Buenos días, tal, ¿qué tal? Nos saludamos. Y en un momento determinado, el director de la oficina me dice, Mercè, por favor, ¿nos traes unos cafés? Me suena eso. No pasa nada, puedes traer los cafés, hacer unas pastas, lo que sea, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. O sí. ¿Dónde me coloca a mí, que soy, dejadme hablar en estos términos, era la lista del grupo, que traía la solución, que iba a salvarle la economía a la empresa, ricas comisiones para el director de la sucursal, etcétera, etcétera? ¿Dónde me coloca a mí si traigo los cafés por el mero hecho de ser mujer? Entonces, bueno, dije que no. 2 añitos castigada, como te puedes imaginar, todas las decisiones tienen consecuencias, pero esto fue poner un límite. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando pones un límite ya sabes cómo funciona. Esto me he dado cuenta después, digo, qué bien que ahí puse un límite, porque luego me ha costado mucho menos poner otros límites a lo largo de mi carrera. Entonces, sí, hay muchos momentos, ¿no?, que una echa la vista atrás y dice, ostras, esto fue fundamental para mi desarrollo. Qué importante es saber o aprender a decir no. Totalmente, totalmente. ¿Sabes cuál es el problema, Mónica? Que no, o sea, yo creo que para decir un no, para poner un límite, tenemos que analizar las consecuencias de ese no y tener la valentía de asumir las consecuencias. Eso es Total. absolutamente determinante. Pero fíjate, o sea, compartiendo si quieres alguna experiencia, yo todas las veces que he adoptado una decisión y he dicho no, y a veces no eran decisiones fáciles de tomar, he conseguido luego muchísimo más, mucho más, incluso de lo que yo había calculado si las cosas hubieran salido bien, ¿no? Si al final hubiera tenido el impacto que yo esperaba, ¿no? Y además, cuando dices que no, y yo creo que tienes todo pues eso, ¿no? Todo el conocimiento y lo tienes clarísimo, te refuerza tanto, es como, no sé, como un chute ¿no?, de adrenalina, de decir, es que efectivamente tenía razón, efectivamente lo hice y efectivamente me han dado la razón, ¿no? Y entonces yo creo que eso a lo largo de tu vida, si lo vas haciendo de forma recurrente, empiezas a quitarte eso del síndrome de la impostora, ¿no?, que tanto abunda. No sé qué opinas tú, Mercè. Bueno, yo creo que es totalmente así y hay que entender por qué nos cuesta tanto decir que no, porque estamos educadas para complacer. O sea, calladitas somos más monas. Y ¿no? Entonces, esto es así, esto es así. Entonces, ¿no?, cuando somos pequeñas, pues nos educan para complacer al papi, a no sé qué, no sé cuántos. Y esto lo llevamos tatuado, lo llevamos tatuado. Entonces, hay que tomar conciencia de esto. Estos son los sesgos. Entonces, hay que tomar conciencia, decir, de acuerdo, estoy entrenada a decir que no. Estoy entrenada a complacer y me cuesta mucho decir que no. Lo sé, lo acepto y a pesar de eso lo voy a hacer y voy a asumir las consecuencias de tomar esta decisión. Y ahí es donde cogemos todo nuestro poder. Es ahí, en ese preciso momento. Totalmente, totalmente. Mercè, nos están escuchando muchos hombres y muchas mujeres. Para ir terminando, que no queremos tampoco abusar de tu generosidad, no solo en el tiempo, sino en lo que nos cuentas y lo que nos transmites, ¿qué recomendación harías a los hombres que nos escuchan que dicen, o sea, tenéis razón, o sea, veo, o sea, ya tenía, ¿no? Ya estaba sensible con este tema, pero además ahora me queda mucho más claro. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo mismo, ¿no?, un poco resetear quizás mi mente, ¿no? Y cómo puedo contribuir a que las mujeres que están en mi entorno se sientan mejor, se sientan escuchadas. ¿Qué recomendaciones les harías a los hombres? Yo los hombres creo que son absolutamente fundamentales en este proceso. De hecho, una de las preguntas que hacíamos en el libro es, ¿te sientes invitado a las conversaciones de género? Y en un porcentaje muy elevado, en un 88%, decía, no me siento invitado a las conversaciones de género.
Entonces, esto es muy significativo. Por lo tanto, ahí tenemos una pista muy importante, que es invitarlos a participar de la conversación, invitarlos a que sean cómplices de esta conversación. ¿Esto qué significa? Que nos ayuden cuando ponemos los límites. Y esto es, por ejemplo, estás en una conversación, me acuerdo, ¿no? En una cena, todo hombres, la única mujer, no sé qué, yo tengo 3 hijos, ¿y qué? Oye, ¿y cómo te las arreglas con tus hijos? Bueno, ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque soy la única mujer, es que no hay ningún papá más en la mesa. Entonces, cuando acabamos la cena, oye, qué pregunta, ¿eh? Me sabe mal que te hicieran esta pregunta. No me lo digas detrás, dilo ahí, dilo delante. Dilo delante y di, esta pregunta no procede, yo también tengo hijos. O sea, es como el atreverse a mostrarse y caminar juntos este camino. Esto no tiene nada de fácil porque se exponen y porque hay un sentimiento, y es un aprendizaje también del libro, de que pueden ser expulsados de la tribu, ¿no? Que es un sentimiento que no queremos ninguna de las personas. Entonces hay que tender la mano y caminar conjuntamente. Entonces hay que salir de esa zona de confort sin entrar en la zona de pánico, pero sí ponerse en la zona de expansión, y esta zona de expansión es un camino conjunto. Por lo tanto, hazte cómplice visible de lo que yo necesito. Muy bien, y ya para terminar, vamos hacia las mujeres, esas a las que tú con tus libros y con tus charlas estás ayudando tantísimo. ¿Qué le recomendarías a mujeres, ¿no? que están en esa edad siempre muy complicada, ¿no? En la que tienes que tomar decisiones trascendentales en tu vida, que todos sabemos que en gran parte pasa por los momentos de la maternidad, de la pareja, etcétera, ¿no? Y eso es una realidad, no lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué le recomendarías para que no tiren la toalla, para que no ocurra lo que tú comentabas, esos datos que son tremendos de mujeres que después de la pandemia, 1 de cada 4 mujeres directivas han abandonado sus posiciones? ¿Cómo no llegar a ese límite, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa importante. Elige bien a tu compañero o compañera de vida. A veces, claro, es que a veces tenemos algún cromañón o cromañona de compañero que de la marinera. O sea, que en primer lugar, bueno, a ver con quién has decidido compartir la vida. Esto por un lado. Por otro lado, no te sometas a las reglas del juego. Cambia las reglas del juego. O sea, si tú confías en tus capacidades y en tus talentos, va a haber un espacio para ti. O sea, subrogarse a las reglas del juego es algo que yo considero que ya no más, ¿no? Porque esto va de masa crítica. O sea, al final necesitamos talento, es algo que las organizaciones necesitan, y el talento, una buena parte del talento lo representamos las mujeres, pero lo queremos hacer de una forma distinta. Entonces, para hacerlo de una forma distinta hay que sumarse a cambiar las reglas del juego, ¿no? Una mujer en un puesto con hombres tiene poco que hacer, 2 mujeres compiten, 3 mujeres empiezan a colaborar y a cambiar las cosas. Búscate una red de apoyo, para que te ayude en este cambio de las reglas del juego. Yo creo que esto es también absolutamente necesario, absolutamente necesario. Yo creo que, bueno, y esto pasa por 2 aspectos. Uno es el autoconocimiento. El autoconocimiento, estamos expensas a lo que piden de fuera y, bueno, hemos dado nuestro poder afuera. Bueno, pues tú me evalúas, tú dices si valgo, si no valgo, no sé qué, pero espera un momento, devuélveme la sartén, el mango de la sartén, ya lo cojo yo, ¿no? Entonces, después de conocer cuáles son mis capacidades, etcétera, etcétera, ponlas en valor. Y esto necesita mucha valentía, pero la verdad es que merece la pena. Totalmente de acuerdo, Mercè. Oye, muchísimas gracias de verdad por este rato, por tu generosidad en compartir, ¿no? tus experiencias, que yo creo que al final también es tremendamente útil, ¿no? Y para que la gente vea que los techos esos de cristal, de no tener referentes externos, que tú has definido muy bien, pues no es así, ¿no? Nosotros desde Mujeres que Transforman lo que tratamos justo es de dar también visibilidad, ¿no? A mujeres que si no parece que no hay, y cuando te pones hay muchísimas mujeres que están desempeñando posiciones importantísimas, que están contribuyendo al cambio y que lo que hay es que darles más luz, más
visibilidad, ¿no? Para que la gente, el resto de mujeres, de chicas, de jóvenes que van detrás, tengan esos referentes y no vean que no, que hay un techo de cristal. No hay tantos ya. Empieza cada vez a haber menos, porque es muy difícil no encontrar en alguna compañía, en todos los sectores, siempre una mujer, aunque solo sea una, es referente en su sector, ¿no? Así que, pues nada, desde aquí os invitamos a todos que nos sigáis en Mujeres que Transforman, que tendremos invitadas, no sé si tan maravillosas como con lo que nos hemos contado, pero desde luego con muchísima ilusión abordaremos el próximo año. Y además yo desde ya cuando conocí a Mercè la enganché así, dije, oye, quiero que colabores con nosotros, quiero que nos ayudes con nuestro también programa ejecutivo de Mujeres que Transforman, que al final es poner también un granito en lo que tenemos que devolver a la sociedad. Las mujeres que como tú o como yo y con todas las que trabajan en Afiescuela, pues hemos tenido la suerte, ¿no? De hacer lo que nos divierte y de no tener problemas para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Así que, Mercè, una frase de cierre, que no quiero ser yo la que diga la última. No, yo la verdad sí, si me dirijo a los hombres, ¿no? Esto no va de confrontación, esto no va de confrontación, esto son triquiñuelas del patriarcado, esto no va de unas ganan y otros pierden, esto no va de esto, va de sumar capacidades y co-crear una nueva realidad. Y si me dirijo a las mujeres es da el paso al frente y asume todo tu poder. El poder no es más que la capacidad de generar posibilidades. Esto es el poder. ¿Vale? El poder es una energía y es la energía de la posibilidad. Yo animo a todas las mujeres a que asuman el poder que tienen y lo pongan en funcionamiento. Nos quedamos con esas dos frases, esos dos mensajes de Mercè. Esto no va de confrontación y las mujeres tienen que dar un paso adelante. Yo me sumo a Mercè para dar ese paso adelante, ¿no? Porque al final todas las que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas tenemos la obligación de hacerlo. Sí. Es ejercer tu papel, es ejercer la responsabilidad de ser referente esto. Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Tenemos además la suerte de que Mercè nos ha dejado grabar esta sesión, con lo cual vais a tener ahí toda la sesión y sobre todo para que la difundáis, porque yo creo que lo que Mercè ha contado va a ser muy útil para muchos hombres y mujeres. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz día.